Por sí sola esta medida no nos dice mucho, pero si se la enmarca dentro de un contexto más amplio de mecanismos o de acciones estatales que tienden a garantizar o que tienden a buscar la reducción de los niveles de arribo a los países de personas que tengan algún pasado delictivo, pues podría entenderse que es una buena medida. Solemos los ecuatorianos o la población ecuatoriana reaccionar ante estas decisiones como una especie de, digamos así, salutación, en el sentido de pensar que antes no se han hecho este tipo de cosas, pero sí se han hecho antes. La gente tiene que comprender que pedirle el pasado judicial a una persona que emigra no garantiza en realidad nada, es una cosa muy relativa. Uno puede conseguir que en un país de origen alguien emita o borre el pasado delictivo de una persona tan fácil como digitar unas cuantas teclas, y pues cuando llega a la frontera ese pasado delictivo ya no existe, o pasado judicial. Entonces, es una medida que, digamos, me parece a mí que es una medida de rutina, es una medida que había que hacerla de manual, pero por sí sola no nos ayuda a comprender ni a entender de qué forma esto va a ir reduciendo la inseguridad que ahora pues soporta el país. Tras esta decisión, algunos sectores han indicado que dicha medida viola la Constitución y los derechos humanos, por lo que se debería buscar otras alternativas. ¿Qué opinión tiene al respecto? Sí, estoy muy de acuerdo. Este tipo de procedimientos puede ir contra la libertad de circulación de las personas por las fronteras, y eso es, de alguna manera, limitar un derecho que tienen todos los seres humanos a movilizarse. Cuando alguien va a cambiar de país o se tiene que mover por razones de carácter humanitaria, por razones derivadas de conflictos armados o por la grave crisis económica, y le dicen en algún puesto fronterizo, a ver, usted no puede pasar porque tiene un pasado judicial. Hay que indagar primero cuál es la naturaleza de ese pasado judicial. Hay una serie de contravenciones en las legislaciones de nuestros países que no necesariamente son delitos. O hay también delitos que no necesariamente están enmarcados dentro de contextos vinculados al narcotráfico, al terrorismo, al crimen organizado, al homicidio o al femicidio. Y sin embargo, pues cuando se dice el pasado judicial, todo este tipo de diferencias, de características, de especificidades parece que se van sumergiendo para llegar solamente a la idea de que entran quienes tienen un pasado judicial limpio y no entran quienes no lo tienen. Y esto de alguna manera pues no se compadece con la realidad de las personas. Creo yo, estoy de acuerdo con aquellos que suponen o que sugieren que hay que llevar adelante otro tipo de medidas. Por ejemplo, establecer contacto con las policías de los países fronterizos en cuanto a compartir información sobre cuáles son los delincuentes o las personas que están siendo buscadas en nuestros países por delitos de alto impacto, delitos que tienen que ver con la muerte de personas, delitos que tienen que ver con el trasiego de alcaloides, delitos que tienen que ver con el lavado de activos. Es decir, compartir información entre las fuerzas policiales y entre la inteligencia de los estados en relación a determinados actores que pudieran estar moviéndose en las fronteras, mezclándose con gente que migra por otro tipo de razones, me parece que sería un elemento mucho más importante, mucho más impactante que solamente decir vamos a pedir el pasado judicial a Raimundo y todo mundo. Otra opción tendría que ser también establecer el rastro, la traza de los elementos o de las evidencias que de alguna forma conjuntan la comisión de un delito, es decir, rastrear el lavado de activos, rastrear el movimiento de los familiares o de los lugartenientes de los capos de las mafias o de los mafiosos más importantes, establecer un tipo de inteligencia que sea muchísimo más precisa en cuanto a determinar la movilización de estas personas, que solamente decir de manera general el pasado judicial se convierte en una especie de medalla milagrosa que de alguna forma nos dice quienes que cruzan las fronteras son buenas personas y quienes que cruzan las fronteras serían las malas personas. Me parece que eso sería como tratar de crear una especie de paliativo o de placebo social para la gente, en el sentido de decir estamos haciendo algo cuando en realidad se puede hacer mucho más, pero todavía no se lo implica. Esta decisión en el contexto internacional, ¿qué implicaciones tendría? No, implica a nivel internacional preocupación al nivel de ver a un país que está limitando la libre circulación de las personas y que esto puede ir contraviniendo una serie de tratados
internacionales vinculados a generar las condiciones para que las personas puedan movilizarse libremente. Es decir, sí genera, digamos así, un impacto a nivel internacional. Y de ese impacto tiene que hacerse cargo el gobierno cuando trata de colocar esta idea de solicitar pasado judicial a la gente como una especie de gran respuesta ante la situación de inseguridad que vivimos. Hace muchos años en el Ecuador, para poder emplearse en cualquier trabajo, uno tenía que también obtener una boleta de pasado judicial, la que uno se registraban o no se registraban los antecedentes penales de alguien. Y era muy fácil ver la gente haciendo colas para que se le emitieran los documentos, que muchas veces eran documentos incluso adquiridos por las personas para borrar determinadas contravenciones o delitos y que pues salga la ficha borrada totalmente. Entonces, el pasado judicial en realidad es apenas un documento cuya validez, cuya fiabilidad es totalmente relativa. Creo yo que hay que empezar a reflexionar de una manera más seria, más estructurada en cuanto al vínculo innegable que existe entre incremento de la inseguridad y del crimen y también y el arribo de personas que no necesariamente vienen al Ecuador para hacer actividades económicas honestas, sino que se vinculan a grupos mafiosos. Pero eso tiene que ver con una pericia mucho más específica del rastreo, del seguimiento de estas personas. Finalmente, doctor, ¿cuáles serían las posibles repercusiones que esto traería en el aspecto social? Quizá el tráfico de personas o el tránsito por pasos irregulares. Sí, claro, es que se abre la posibilidad de todo esto. Es decir, cuando hay personas que no pueden cruzar por un puesto fronterizo oficial porque están solicitando un pasado judicial que determinadas personas podrían no tener o tener bajo unas ciertas condiciones, porque los delitos, las contravenciones no son las mismas. Entonces se abre paso al coyoterismo, a la búsqueda de acceso por las fronteras utilizando o por zonas que son selváticas, que no son legales, y eso pues favorece el negocio de la trata de personas. Es decir, gente que dice, bueno, yo los paso a ustedes hacia el Ecuador utilizando tal o cual ruta, tal o cual sendero, y eso ya se constituye un delito pues mayor, que pone en riesgo a las personas que se encomiendan a estos coyotes o a estas personas encargadas ilegalmente de trasegar personas. Y pues se abre también paso al narcotráfico, a obligar a estas personas a pasar, por ejemplo, determinados alcaloides, acelerantes o insumos para la preparación de drogas a cambio de tener garantía de que van a llegar a su destino. Es decir, precariza todavía más la situación de la migración. Hay, por lo tanto, que someter esto a un debate mucho más serio y mucho más delicado en cuanto a las formas en las que el Ecuador se va a hacer cargo de la problemática del aumento de la migración, vinculándola con la inseguridad. Pero es que por sí solo el pasado judicial no es una medalla milagrosa que resuelva nada. Más bien complica una serie de procedimientos y también generan otro tipo de circunstancias.